Hola a todos, hoy voy a continuar con el desarrollo de la aplicación de ejemplo que hicimos en el último tutorial. La última vez creamos nuestra clase de entidad que se mapean con las tablas de nuestra base de datos. Esta vez vamos a crear las ventanas de mantenimiento básicas para esas tablas. Para esto vamos a utilizar el proyecto que ya tenemos y vamos a crear una ventana para el mantenimiento de los clientes. Esta ventana va a ser de tipo JInternalFrame porque vamos a tratar la aplicación como una aplicación MDI con diferentes ventanas en una ventana principal. Y para eso se necesita que esas subventanas sean de tipo JInternalFrame. Este es el diseño de la ventana. Tenemos componentes label, componentes textfile, un componente JTable y 4 botones. Lo primero que tenemos que hacer es agregar los componentes visuales que nos van a permitir la persistencia con la base de datos. En la paleta tenemos la categoría persistencia de Java y aquí tenemos tres objetos que nos permiten eso. El primero que vamos a agregar es el administrador de entidades. El administrador de entidades apunta hacia una unidad de persistencia. Tenemos que comprobar que sea la que nosotros hemos creado en nuestro proyecto. A continuación vamos a agregar un objeto consulta que nos va a permitir recuperar los registros de la base de datos. Tenemos que especificar la consulta de este objeto y esta consulta se va a dar de acuerdo al lenguaje JPQL que ya he mencionado antes. Esta pequeña consulta nos permite recuperar todos los campos y los registros de la tabla customers. También tenemos que hacer que ese objeto query apunte al objeto administrador de entidades que hemos creado anteriormente. Luego tenemos que agregar un objeto resultado de la consulta. Este objeto nos va a permitir recuperar la lista de resultados de la consulta que hemos creado y por eso lo enlazamos acá. Y vamos a decirle que sea observable. Esta propiedad nos permite hacer que cuando nosotros modifiquemos los datos se refresquen en la base de datos, aunque momentáneamente nomás. Y también tenemos que hacer que el objeto lista sea de un tipo específico. Para esto vamos a darle un parámetro de tipo. Va a ser de tipo customers para poder usar los campos de esa clase. Bien, entonces con lo que hemos creado se han agregado los objetos Entity Manager, Query y List. Vamos a agregar la importación que falta. Y para empezar, cuando la ventana sea cargada, tenemos que hacer que el objeto administrador de entidades inicie una nueva transacción para que todos los cambios que se hagan sean parte de una sola transacción. Con este código lo hacemos. Entonces vamos a empezar a enlazar nuestros componentes que tenemos en la ventana con los datos de los clientes que se van a recuperar de la base de datos. Empezamos con la tabla. Vamos a enlazar elementos. La propiedad de elemento vamos a enlazarlo con la lista que ya hemos creado. Como ven, acá se listan los campos de la clase customers y nosotros vamos a agregar solamente los que queremos. Para este ejemplo vamos a omitir algunos campos. Con estas son suficientes. Y como ven, los nombres están en inglés, entonces también se pueden cambiar en esta ventana, columnas. Aquí podemos cambiar los nombres de los de las columnas de la tabla, ¿no? A continuación siguen los campos de texto. Vamos a enlazar su propiedad text. ¿Cuál es el objetivo de la ventana? La ventana, nosotros vamos a tener una lista de clientes en esta tabla y cuando seleccionemos un cliente específico en estos campos se van a mostrar los datos de dirección del cliente. Entonces tenemos que enlazarlo con la tabla y la expresión va a ser el elemento seleccionado en la tabla. Como es de tipo customers, vamos a poder desglosar los campos y aquí vamos a seleccionar dirección. De igual manera procedemos con los demás campos.
ven, el API Beans Binding nos simplifica bastante el enlace de los datos con los componentes visuales. Bien, si queremos probar nuestra aplicación, tenemos que hacer que esta ventana se abra en la ventana principal que ya tenemos creada. El único cambio que le he hecho a esta ventana es agregarle en el componente central un componente de tipo JDesktopPaint, que es el que permite que sus ventanas se muestren de la manera de una aplicación MDI. Y también le he agregado un método que nos va a permitir mostrar esas ventanas. Aquí está, agregar método interno. Entonces nosotros vamos a agregar al menú mantenimiento un elemento de menú para mostrar la ventana de mantenimiento de clientes. Y vamos a agregarle una acción. Como sabemos, el framework Swing Application Framework maneja bastante con acciones. Entonces aquí solamente tenemos que llamar al método que he creado antes, agregar marco interno y creando una ventana de tipo marco clientes. Vamos a ejecutar para ver si el enlace ha sido correcto. El enlace de los componentes ha sido correcto. Como vemos en la tabla se muestran la lista de clientes de la base de datos, y al seleccionar uno se van a mostrar los datos de dirección de ese cliente. Ahora ya tenemos la manera de visualizar los registros. Ahora tenemos que darle mantenimiento a esa tabla con acciones de tipo nuevo, guardar, actualizar y eliminar. Para esto vamos a crear acciones también en estos montones. Primero vamos a agregar las acciones y luego vamos a agregar el código correspondiente. Este botón nos va a permitir guardar los cambios en la base de datos. Como va a interactuar directamente con la base de datos, vamos a hacer que sea una tarea en segundo plano. Y vamos a hacer que se active únicamente cuando sea necesario guardar. O sea, cuando hay una modificación en los campos. A continuación sigue el botón actualizar, que nos va a permitir recuperar los registros de la base de datos, ignorando los cambios que se hayan hecho. Y como también interactúa directamente con la base de datos, vamos a crearla como una tarea en segundo plano. Finalmente el botón eliminar va a eliminar un cliente de la base de datos. Este botón va a estar habilitado cuando haya un cliente seleccionado en la tabla. De lo contrario, va a estar deshabilitado.